población de países latinoamericanos o hispanoamericanos. Sí, sí, sí. Pues, donde está la colaboración con España también. Debe tener una red de detectores de luz chelenco en agua para medir sobre todo fenómenos de baja energía, de rayos gamma, pero también de rayos cósmicos en general. Entonces aquí en la facultad queremos hacer uno y para ese propósito nos visitaron de Bariloche. Él es experto en la electrónica, entonces nos va a apoyar con eso. Tenemos aquí los alumnos, Gabriel, Fátima, Emily y yo. Diego es de la facultad de ingeniería y ellos son de acá de ciencias físicas y matemáticas. Ellos están trabajando con Hugo para ese proyecto y el profesor es un profesor que ha estado en contacto con nosotros con el Día Internacional Cósmico. Él es profesor de bachillerato, pero tiene doctorado en energías renovables y tiene su formación es en electrónica también. Y también estuvo en el CERN, ahí en un curso para conocer pues, los últimos avances en física de partículas. Bueno, pues bienvenido, pues, muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Y cualquier cosa estoy Vamos a hablar de las características que tiene, la sensibilidad, cómo calcular la red resistiva que permite tener la amplificación de electrones, cómo hacer todos esos pasos para tener el tubo fotomultiplicador funcionando, más allá de hablar de las características propias del detector en sí, como les decía, la radiancia espectral. Vamos a hablar en general de las características de un tubo fotomultiplicador. Esta primera parte la vamos a dedicar a hablar sobre detectores en general, qué tener en cuenta, cómo influye el ruido en nuestra señal, cuál es la señal que tenemos que, mejor dicho, cómo separar la señal del ruido y las cosas a tener en cuenta en ese proceso. Para los siguientes días, martes, miércoles, jueves, mi idea es hacer algo más práctico, digamos. Para eso traje la placa red pitaya, que te voy a mostrar acá inicialmente. La idea es que en los días sucesivos trabajemos un poco con la plaquita red pitaya, que es el sistema de adquisición de datos que tenemos armado para Lago. ¿Está bien? Ahora lo voy a pasar esto como para que le vayan dando una mirada. Para eso es necesario tener instalado el software privado o BIGIS para hacer desarrollo con esta placa, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que les voy a presentar a partir de mañana es el ecosistema de trabajo que armamos para poder trabajar con esta placa. Podemos hacer el firmware para la FPGA y podemos hacer el software escrito en C. En general nosotros vamos a trabajar en software escrito en C para poder adquirir las señales a partir de esta plaquita. Esta plaquita tiene dos entradas rápidas de 125 MHz y dos salidas rápidas de también 125 MHz. Es decir que tiene todo un frontend de radiofrecuencia de RF que nos permite adquirir señales en dos canales y pasar las señales a la FPGA para hacerle un procesamiento de señales posterior, ¿no? Entonces, para nuestro caso, para Lago, resulta más interesante esta plaquita, dadas las características de la señal que sale del PMT, digamos, ¿no? Que nosotros adquirimos. Entonces, salvo hoy que voy a hablar un poco más teóricamente, digamos, mañana, pasado y los días sucesivos vamos a estar trabajando un poquito más con esta placa. ¿Está bien? Con esa placa, ¿ustedes la hacen así como la buscan o ya la venden? No, esta placa es una placa comercial que se puede conseguir. Red Pitaya, uno lo busca así y directamente encuentra información sobre la red Pitaya. Es una empresa eslovena, si mal no estoy,
que nada, surgió hace unos 5 o 6 años y tuvo mucho éxito justamente por esas características que tiene de adosar el frontend a la FPGA y la misma FPGA que tiene mucha flexibilidad, digamos, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a estar usando para Lago, pero esta plataforma se puede utilizar tranquilamente para cualquier otro experimento, digamos, ¿no? O sea, uno es cuestión de aprender a usarla y después puede adquirir cualquier tipo de señal, digamos, ¿no? Mientras que den las características las características temporales y las características de amplitud de la señal que uno quiera adquirir, mientras eso entre en las características que tiene esta placa, está todo bien, ¿no? Como les decía, son 125 MHz de sampling rate, es decir, de frecuencia de muestreo, con lo cual uno tiene bastante para hacer ahí, digamos, ¿no? Y una pregunta, ¿y el precio? Y el precio ronda los $300 más o menos, 300, $350, que también es una gran ventaja, digamos, porque si uno busca una plataforma con estas características, en general están más caras, digamos, ¿no? Entonces, realmente es algo para tener en cuenta. Lo paso así y Ah, bueno, empecemos por acá. Entonces. Okay. Empecemos por acá, le dan una mirada y... Bien, independientemente de la red Pitaya, como les decía, yo mañana voy a presentar todo sobre la red Pitaya. Hoy vamos a empezar un poco más teórico, teniendo en cuenta algunas características, y me interesa sobre todo mostrarles qué características tienen los PMT, que son el tubo fotomultiplicador. Quizá mañana o esta tarde veamos algún tubo, les muestro así, o en algún momento, Hugo, si puede ser. Sí. ¿Hay un tubo fotomultiplicador acá? Sí, hay uno nuevo que no. Pero digo que podamos traer acá para que lo vean nada más sí, hoy. ¿Sí? Por favor, gracias. Bien. Bueno, entonces, arranquemos con... Bien, entonces, en lo que va a ser esta charla voy a estar dando una pequeña introducción sobre los detectores y las características que tienen las señales que salen de los detectores. Voy a estar hablando sobre el ruido. Este es uno de los factores principales con los que vamos a tener que pelear, digamos. Cada vez que armemos un detector, siempre va a estar el ruido presente y es algo que debemos conocer, debemos saber cómo tratarlo para poder sacar señales útiles, digamos, ¿no? Entonces, fundamental conocer bien cuáles son las fuentes de ruido de nuestro detector para entender qué es lo que estoy viendo a partir de lo que sale del detector, ¿no? Vamos a estar hablando, como les decía, del tubo fotomultiplicador, que en particular el Lago es el detector que utilizamos. Entonces, la idea es recorrer completamente todas las características de funcionamiento del tubo fotomultiplicador y además, para terminar, voy a estar hablando sobre un nuevo tipo de fotomultiplicadores que son los fotomultiplicadores de silicio, los CPM. Una vez que uno conozca el PMT, vamos a ver qué características tienen los CPM que son o mejores o peores respecto al PMT. En general, esto es una tecnología más nueva y tiene sus ventajas, digamos, ¿no? Tiene sus ventajas en cuanto a precio, sobre todo. Bien, entonces, hablando de una cadena de adquisición de datos, lo primero que uno tiene que hacer es una visión general del sistema, digamos, ¿no? Uno empieza con una radiación, la radiación que uno quiere detectar, tiene el detector propiamente dicho, después tiene todo lo que es el procesamiento de señales, desde un preamplificador, la conversión de analógico a digital y la parte de procesamiento de señal para extraer la información útil, ¿no? Esto es algo común que van a encontrar en cualquier detector con el que se encuentren. Hoy en día
tenemos señales analógicas que salen de acá, lo pasamos a través de un ADC para hacer la conversión analógico a digital y pasamos a un DSP, que es un procesamiento digital de señales, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, y terminamos en general en nuestro campo en una publicación, en mostrar nuestro trabajo, en algo que avance la ciencia en general, digamos, no vamos a estar buscando eso, digamos, ¿no? Entonces, bien, en esta primera parte voy a estar concentrado en el detector propiamente dicho. De toda esta cadena vamos a estar hablando del detector propiamente dicho. Bien, ¿cuál es el problema que tenemos en general cuando hablamos de detectar una señal? Siempre partimos de la premisa de que tenemos una radiación que afecta a un sensor que tenemos nosotros y genera una señal eléctrica, ¿no? Esa es lo primero que tenemos que tener en cuenta. En general, casi todos los detectores que funcionan hoy en día de radiación siempre van a convertir algún tipo de radiación en energía eléctrica, digamos, ¿no? En forma de un pulso, en forma de... sí, típicamente un pulso, alguna señal eléctrica que cambie con el tiempo. Entonces, esa es la primera premisa a tener en cuenta, digamos, ¿no? Otra de las cosas, otro de los problemas que generalmente tenemos es que el nivel de señal de lo que sale del detector generalmente va a ser algo pequeño, va a ser algo chico, entonces va a requerir algún tipo de preprocesamiento en la parte analógica. En ese caso necesitamos algún tipo de amplificación para hacer que la señal sea acorde a la entrada de la digitalización y el almacenamiento, digamos, ¿no? Bien, en todo este proceso, tanto el sensor como los amplificadores van a introducir ruido, ¿está bien? Entonces, en general van a estar metiendo algo de ruido nuestro sistema, y de hecho el mayor trabajo que tenemos que hacer nosotros es hacer que lo que nosotros pongamos enfrente al detector genere la menor cantidad posible de ruido, ¿no? Entonces no queremos afectar nuestra medición metiendo más ruido, ¿no? De lo que ya sale del detector. Después, en general, los límites de detección que tengamos nosotros van a estar determinadas por la relación señal-ruido. Como les decía, yo voy a estar hablando mucho de ruido en este caso. Se van a dar cuenta que es la pelea que tenemos que dar siempre que trabajamos con un detector. Es el ruido, o sea, tenemos que tratar de bajar lo más posible el ruido. Bien, y bueno, para eso, para cómo optimizamos la relación señal-ruido, en general lo que queremos es aumentar la señal y disminuir el ruido, digamos, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener bien presente. Y en todo esto, lo que más nos va a llevar trabajo es reducir el ruido electrónico, justamente. Bien, en general el espectro de ruido no va a ser exactamente el mismo que el espectro de respuesta de nuestro detector. Eso lo vamos a ver apenas empecemos a analizar la respuesta de un detector. Vamos a ver que no son iguales, digamos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es adaptar la respuesta en frecuencia del sistema de medición, siempre tratando de optimizar la SNR, digamos, ¿no? La relación señal-ruido. Este es un espectro típico de ruido que vemos que, como estoy hablando de espectro, entonces estamos hablando de frecuencia en este eje y amplitud en este eje, ¿no? A frecuencias bajas, en este orden estamos en 100 Hz aproximadamente. Por debajo de los 100 Hz tenemos lo que llamamos ruido 1 sobre F, es decir que cuando cada vez medimos señales con frecuencias más bajas, vamos a tener que lidiar con el ruido 1 sobre F, esta zona, digamos, ¿no? Después tenemos una zona donde el ruido se torna
plano, digamos, es lo que llamamos ruido blanco. Y ese ruido blanco en general va a estar desde los 100 Hz hasta los 10 GHz aproximadamente. O sea que ese rango de frecuencias vamos a tener un espectro de ruido plano, y después de esa frecuencia, por sobre los 10 GHz, vuelve a aumentar el ruido. Entonces, esta es la imagen que uno tiene que tener presente siempre, sabiendo en qué frecuencia está trabajando mi detector, digamos, ¿no? Para adaptarlo. Un ejemplo, fíjense, si uno mira un pulso en el espectro en el dominio del tiempo, que tiene esta forma, vamos a ver, si uno analiza el espectro de señal de este pulso, vamos a ver que tiene una respuesta de este tipo, digamos, ¿no? Donde tenemos a frecuencias bajas una cierta respuesta y después va disminuyendo, digamos, ¿no? El espectro de este pulso es esto que está acá. Si uno quisiera, por ejemplo, dejar de que aparezcan o dejar de lidiar con el ruido de baja frecuencia, fíjense que en este punto es de baja frecuencia, entonces lo que uno quisiera es eliminar esta parte. Para eso lo que se hace, por ejemplo, es hacer que el ruido sea vaya de positivo a negativo, digamos, ¿no? O sea en lugar de ser unipolar, sea bipolar. Con eso, solo con ese artilugio, vamos a lograr disminuir el ruido de baja frecuencia y tener una respuesta similar para la alta frecuencia. Digamos, este es un ejemplo de lo que se puede hacer solamente mirando o analizando el espectro de señal para un determinado pulso, digamos. Gracias. Sí, está. Sí, gracias. Ahora, bien, ahora Sí. lo mostramos. Bien. Pasos para el análisis de un sistema de procesamiento de pulso. Digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando se nos presenta el problema de tener un detector y tenemos que diseñar el sistema para detección de esas señales que salen de ahí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un modelo para el detector, digamos, ¿no? Tenemos que de alguna forma poder decir, bueno, yo conozco la respuesta de mi detector y para eso lo modelo, digamos, ¿no? Entonces, con eso yo puedo entender mejor el detector. Después tenemos que determinar cuál es el origen y la magnitud del ruido que nos está afectando, digamos, ¿no? Si viene por fluctuaciones de la señal, ruido aleatorio, o si tenemos algún tipo de interferencia que nos está afectando en nuestra medición. Entonces estas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando está analizando el sistema que le va a dosar al detector. Después tenemos que diseñar el sistema de filtrado para optimizar la relación señal-ruido. Y lo último que tenemos que analizar es cuál va a ser el sistema de adquisición de datos que vamos a utilizar en este sistema, ¿no? Bien, hablando de las características generales de los detectores, vamos a ver que tienen que cumplir determinadas funciones de acuerdo a el tipo de señal que estamos queriendo detectar y a lo que queremos obtener, digamos, ¿no? Entonces, la primera función que tenemos que ver es que la radiación se deposita su energía en un medio, ¿no? Entonces, nuestro detector va a depender del tipo de radiación que estamos queriendo detectar y, de acuerdo a eso, el medio puede ser gaseoso, líquido o sólido, digamos, ¿no? En el caso del agua, nosotros tenemos algo líquido donde se producen los fenómenos dentro de ese líquido, digamos, ¿no? Y a partir de ahí podemos detectar los fenómenos físicos que ocurren. Bien, entonces, por ejemplo, en un detector de seguimiento, lo que queremos es seguir la trayectoria de una partícula. Entonces, en general, ese tipo de detectores van a estar compuestos de algún tipo de gas, digamos, ¿no? Entonces, uno sigue la trayectoria y puede decir algo de ese trazo de trayectoria, digamos, ¿no?
Entonces, por el contrario, si uno necesita medir energía total, en general va a querer que la radiación entregue toda su energía al medio en el que ¿cómo es? En el que incide, ¿no? Entonces, para eso se elige un medio que optimice la pérdida de energía, es decir, que entregue toda su energía una vez que entra en el detector. Para eso vamos a querer un detector con alta densidad o Z número atómico alto, digamos, ¿no? Entonces, esa es la idea. O sea, se dan cuenta que al analizar qué tipo de radiación tengo, qué es lo que quiero hacer, uno tiene que analizar estas cosas. Después, la siguiente función es la de convertir la señal en una señal eléctrica, ya sea directa o indirectamente. Bueno, y en ese caso, si queremos hacer una conversión directa, por ejemplo, tenemos un ejemplo clásico, es el de la cámara de ionización, ¿no? Donde uno ve la trayectoria de la partícula y se ve directamente a través de esa trayectoria la energía que tiene la partícula. Sin embargo, uno puede querer tener conversión indirecta. En este caso podemos tener los detectores de centelleo. En ese caso lo que uno espera es dejar que la partícula choque contra un detector de centelleo. Ese centellador lo que hace es producir luz, es decir, que indirectamente estamos detectando la luz y a partir de esa luz generada podemos decir algo de la energía de la partícula que llegó a ese punto, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Ese es lo que usamos nosotros, exactamente. Entonces, se dan cuenta, lo que hacemos es un tipo de conversión indirecta, digamos, ¿no? ¿Está bien? Sí. En ese caso, Sí. lo que detectan es la intensidad de la Exactamente. o la longitud de onda. Puede ser que la longitud de onda te dé alguna información sobre la energía. En general lo que a uno le interesa es con cuánta energía venía la partícula, ¿no? Entonces, si uno analiza el espectro de la señal, es decir, si analiza la frecuencia, si uno mira la longitud de onda, seguramente va a haber un piquito específico. Eso te puede servir para identificar qué tipo de partícula es la que llegó a tu detector, digamos, ¿no? Si mirás la longitud de onda. Pero si mirás el pulso que te entrega esa señal, a partir de, si vos integrás el pulso, el área bajo el pulso, te da información de la cantidad de carga que depositó esa partícula. Y si tu pulso no cambia de forma con la amplitud, eso te da información de la energía también de la partícula. ¿Está bien? Entonces, depende de lo que uno quiera hacer, analizar una u otra cosa de la señal que sale del detector, ¿no? Sí. Porque el centelleo lo produce la partícula, pero la amplifica El PMT, sí. ¿Y el Tyvek? El Tyvek, la función del Tyvek, estamos hablando, en este caso les explico al resto también, el PMT, mejor dicho, el tanque Cherenkov que nosotros tenemos en Lago, está recubierto internamente por un Tyvek. Un Tyvek es un material que se utiliza mucho en construcción, de hecho, para aislar. O sea, es muy común encontrarlo en una ferretería, por ejemplo, ¿no? La función del Tyvek es la de no favorecer direcciones de arribo específicas, digamos, ¿no? Sino que la idea es que se uniformice toda la señal antes de que llegue al PMT. Quizás lo puedo mostrar en el pizarrón. Les muestro una pequeña, le hago un pequeño gráfico y ya. ¿Cómo? ¿Está seco? Ah. Entonces, le hago un pequeño gráfico acá. Uno tiene el tanque detector y en general va a estar el PMT acá, que va a estar recibiendo la radiación, digamos, ¿no?
el tie-back cubre todas las paredes del tanque, ¿no? Lo que hace el tie-back es, si llega una partícula, hace que la partícula llegue exactamente, para que no haya una dirección específica de arribo, digamos, ¿no? Entonces, lo que hace es producir rebotes hasta que llega. Entonces, cuando uno mira lo que le llega al detector, no hay una dirección específica en la que le llega la señal, sino que le llega de cualquier lado, digamos, ¿no? Entonces, eso lo que hace, aparte, es, si uno mira la señal de salida del detector, hace que el pulso se haga un poco más grande, más ancho, digamos, ¿no? Si no tuviese el tie-back, esto sería súper estrecho y no permitiría adquirir con los sistemas con los que tenemos ahora, digamos, ¿no? Entonces lo que hace es ensanchar la señal también, ¿okay? Tiene una doble función, digamos. Pero principalmente está para eso, para la partícula llega acá, se producen varios rebotes y recién ahí llega aquí. Y eso continuamente con muchas partículas. Entonces el PMT ve algo uniforme, digamos, que le llega al PMT justamente, ¿no? ¿Está bien? Okay. O sea, ¿qué chance es como un aislante, ¿no? Porque si no podría la autoplaza absorber el motor. Claro, también, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, esa es un poco la idea. Bien, la tercera función de un detector es amplificar. En general vamos a querer amplificar y ahí hay que analizar la circuitería electrónica, ¿no? O sea, qué electrónica vamos a usar para amplificar la señal. Y lo otro que podemos tener es ganancia por medio de multiplicación secundaria, y eso es lo que se ocurre en los tubos fotomultiplicadores, por ejemplo. Ya vamos a hablar de qué es la ganancia a través de multiplicación secundaria. Ahora en la segunda parte de la charla voy a hablar un poquito de esa ganancia. Y otra vez, ambas pueden introducir fluctuaciones significativas, es decir, ruido otra vez. Siempre vamos a tener que luchar con ruido. Bien, la cuarta función es la de conformación del pulso, es decir, eso que les comentaba, lo de que un pulso sea unipolar o bipolar, que un pulso esté muy estrecho o que un pulso esté más ancho. Todas esas cosas lo va a hacer el sistema de adquisición de datos o detección y adquisición de datos que nosotros sabemos, digamos, ¿no? Esto es lo que se llama pulse shaping en general. Entonces, en este caso lo que se hace es adaptar la respuesta temporal del sistema para optimizar la magnitud o el tiempo de la señal, digamos, ¿no? Entonces esta es la cuarta función que tiene el sistema. Acá está un ejemplo. En general podemos tener un pulso sumamente estrecho de salida desde nuestro detector, y con el pulse shaping lo que hacemos es favorecer, por ejemplo, en este caso, que el pico esté un poco más, mejor dicho, que el pulso esté un poco más ancho, y para facilitar la medición de amplitud, por ejemplo, queremos que se produzca un pico en un determinado tiempo un poco más extenso, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma nos facilita poder analizar estos picos que salen del detector, digamos, ¿no? Entonces esa es la función de pulse shaping. Y esto tiene muchas aplicaciones en medidas de altura de pulso o análisis de altura de pulso, digamos, ¿no? Entonces, de esta forma, si uno mira la altura de pulsos, esto es un histograma, ¿no? Entonces puede ver patrones donde esos patrones nos pueden decir alguna información de dónde están irradiando o las partículas que estamos queriendo detectar, digamos, ¿no? De qué tipo son o qué energía tienen, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma uno puede ver estos picos y relacionar con las partículas que estoy viendo. Bien, y por último tenemos la digitalización de la señal.
es decir, podemos digitalizar la magnitud de la señal o podemos hacer un análisis de diferencia temporal entre pulsos, es decir, cada cuánto tiempo me está dando un pulso el detector. Ese es otro tipo de análisis que se puede hacer. Entonces esas son las funciones principales que tiene un sistema de detección de pulsos. Entonces, analizamos el depósito y recolección de energía, la conversión de la señal esa a energía eléctrica, la amplificación, la conformación y por último terminamos en la digitalización de la señal. Bien, ahora vamos a hablar un poco de eficiencia. Acuérdense, estamos hablando de características generales de los detectores, ¿no? Entonces, acá lo que trato es de abarcar lo más posible todo el área de detección de pulsos y detección de señales provenientes de algún tipo de radiación en general. Entonces, ahora hablamos de eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de eficiencia de detección, digamos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eficiencia? Bueno, podemos estar hablando de eficiencia total o eficiencia absoluta, que van a depender de las características de nuestro setup, digamos, ¿no? Por ejemplo, la distancia entre la fuente y el detector, eso nos puede mejorar o empeorar la eficiencia de detección. Y eso es lo que llamamos eficiencia absoluta. Después tenemos la eficiencia intrínseca de detección. Y esa eficiencia intrínseca va a estar determinada por el mismo material que utilizamos como detección, digamos, ¿no? Entonces va a estar determinado por ya sea el espesor que usemos para detectar o cosas relacionadas propiamente con el material que utilizamos, digamos. Entonces tenemos esos dos tipos de eficiencia, total o absoluta e intrínseca de detección. Entonces, siempre que hablemos de eficiencia vamos a tener en cuenta de cuál estamos hablando, ¿no? Bueno, estas son algunas definiciones de lo que es eficiencia absoluta. Por ejemplo, sería eventos registrados sobre eventos emitidos por la fuente. Y en el caso de eficiencia intrínseca tenemos eventos registrados dividido eventos que inciden en el detector. Y a su vez, esas dos eficiencias van a estar relacionadas a través de un ángulo sólido que tiene que ver con el ángulo sólido visto desde el punto donde se produce la radiación hasta que llega a nuestro detector. El ángulo sólido, acuérdense, es un cono que se forma entre el punto de emisión hasta el detector, digamos, ¿no? Entonces, a través de ese ángulo sólido uno puede relacionar las dos eficiencias. Bien, sí. ¿Cómo sabe cuál? Sí, sí. ¿Cómo sabe cuáles son los eventos emitidos por la fuente? ¿Cómo sabe cuáles? Bueno, en general lo que tenemos que hacer, en general uno tiene alguna idea de lo que va a estar detectando, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes estar queriendo detectar radiación de, no sé, una fuente de uranio, por decir algo. Entonces vos ya tenés alguna idea de cuál es el tipo de partículas que salen de ahí, qué energía van a tener. O sea, eso surge de un análisis previo, digamos, ¿no? De entender qué es lo que estoy queriendo detectar, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso ya me da una idea de cuántos eventos, cuántas partículas emite esa fuente por minuto, por segundo. O sea, uno tiene que hacerse ese estudio, digamos, ¿no? De entender qué es lo que quiero detectar y después tengo que ver cómo lo voy a detectar, digamos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿está bien? Pero, digamos, la respuesta corta es, uno tiene que analizar e incluso modelizar, si quiere, esa fuente de radiación, ¿no? Entonces, ya antes de detectarla, vos tenés que saber mínimamente
alguna idea tenés que tener de qué energía tiene lo que sale de ahí, cuánto es el rate de pulsos por segundo o alguna de esas informaciones ya tenés que tener. Entonces, de ahí podés inferir algo de esto, digamos, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo? El error no es muy grande. Inicialmente seguramente, pero en algún lado hay que empezar, digamos, ¿no? Entonces vos decís, bueno, yo quiero tener esto, y de hecho a partir de ese análisis vas a acotar tu problema, ¿no? Vas a decir, bueno, yo sé que más de esto no voy a tener y menos de esto tampoco. Entonces mínimamente le pones un marco a tu problema, ¿no? Y a partir de ahí diseñás el sistema de adquisición. Si todo está bien, deberías poder verlo, digamos, ¿no? Si no lo ves, bueno, volvés a analizar algo, se te escapó en el marco ese que te dije, digamos, ¿no? O sea, o salen menos pulsos o la energía es más baja, entonces tu detector no lo ve. O sea, hay que ver esa parte, ¿no? ¿Está bien? Bien. Después, otro de los parámetros que van a importarnos es la sensibilidad. Esto habla de la capacidad de producir una señal utilizable, básicamente. Es decir, que mi detector va a ser sensible a partir de un cierto nivel de señal, a partir de una cierta frecuencia, o sea, a partir de cierto punto es sensible, digamos, ¿no? Puedo detectar y tener una señal utilizable. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de señal utilizable. ¿Está bien? Y bueno, otra vez, factores que influyen en esta sensibilidad, la masa del detector, por ejemplo, un ejemplo clásico, o no clásico, sino típico, es, vieron que hoy en día se está buscando mucho materia oscura, digamos, ¿no? Entonces, se sabe que puede estar relacionado con los neutrinos y demás, pero hasta ahora no se han detectado esas partículas. Entonces lo que se hace es tratar de aumentar la masa de detección para poder tener mayor probabilidad de detectar neutrinos, por ejemplo, ¿no? Para decir algo sobre dark matter, energía oscura, etcétera, etcétera. Más o menos ese es un ejemplo de lo que puede estar relacionado con la sensibilidad de nuestro detector, ¿no? Bien, cuando hablamos de resolución, ¿qué es lo que definimos como resolución? En general, utilizamos este parámetro que es el full width at half maximum, o ancho a media altura del máximo. Eso es lo que nos define cuál va a ser la resolución de mi detector. Es decir, que si yo tengo un pulso, en este caso es una campana gaussiana, ¿no? Pero si tengo un pulso de esta forma, la resolución viene dada por el ancho a mitad de altura. Todo lo que sea menor a ese ancho, no voy a ser capaz de discernir como un pulso que viene del detector, digamos. Entonces, eso me da la resolución que tengo. Este es un ejemplo también. Fíjense que tengo dos pulsos superpuestos acá, y en realidad lo que yo veo es algo así, digamos, ¿no? La envolvente de esos dos pulsos, digamos, ¿no? Entonces, con eso tengo que ver que mi sistema sea capaz de discernir entre esos dos pulsos, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que me determina la resolución. Y bueno, claramente acá tenemos el caso de resolución pobre y resolución o gran resolución o buena resolución, digamos, ¿no? Cuando uno lo hace más estrecho, tenemos mejor resolución, ¿no? Entonces, hay un caso particular cuando la señal es gaussiana, con una desviación estándar sigma, el ancho a mitad de altura es de 2,35 por la desviación desviación estándar de ese pulso, digamos, ¿no? Entonces, esa es una forma de determinar cuál es el ancho para esa señal. Bien. Otra de las características que van a determinar la respuesta de nuestro detector viene también por el tiempo de respuesta. ¿A qué hace referencia esto?
Generalmente nosotros cuando tenemos una fuente de radiación va a estar entregando muchos pulsos por segundo o por minuto, y mi sistema tiene que ser capaz de responder a cada uno de los pulsos que salen, digamos, ¿no? Porque si no estaría perdiendo pulsos, digamos, ¿no? Entonces, en general no queremos perder información. Cada pulso que sale es información que tenemos para nosotros, digamos, ¿no? Entonces, no queremos perder información. Entonces, el tiempo de respuesta es un factor importantísimo para los detectores también. Es decir, que debe ser lo suficientemente rápido para poder adquirir el pulso que viene, procesarlo y después estar listo para recibir el próximo pulso, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis hay que hacer cuando estamos armando nuestro sistema detector. Mejor dicho, existen ocasiones donde ocurre apilamiento de pulsos justamente, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno en el que vienen dos pulsos sucesivos y mi detector no es capaz de separarlos. Entonces, un pulso está sobre el otro, digamos, y veo como un pulso un poco más grande, digamos, pero en realidad lo que pasó es que mi detector no fue capaz de separar a los dos pulsos, nada más. Bueno, hablemos del ruido en este caso. Este es un espectro típico también de ruido. Fíjense que el ruido empieza a ser importante cuando oscurece o tapa la señal que queremos ver, digamos, ¿no? Mientras no ocurra eso, podemos vivir con el ruido, digamos, ¿no? Pero si por alguna razón el ruido que tengo en mi sistema es mayor que lo que yo estoy queriendo ver, entonces ahí sí tengo que ocuparme de limpiar ese sistema de adquisición, digamos, ¿no? Entonces, este es un espectro típico de ruido. Fíjense, acá está la parte de 1 sobre F, como les decía. Acá tenemos 1 Hz, es decir que a muy baja frecuencia tenemos el ruido 1 sobre F. Y después se hace un ruido mucho más plano, digamos, ¿no? Que es el ruido blanco, lo que conocemos como ruido blanco. Y bueno, en el medio tenemos fuentes de interferencia, como por ejemplo la red eléctrica. No sé si acá es de 50 o de 60 Hz. 60 Hz. Bueno, eso, 60 Hz, lo vamos a ver en esta zona y casi siempre va a estar influyendo en nuestra medición. Entonces hay que tener cuidado cuando uno mide de no estar midiendo o esa señal o alguna armónica de esa señal, digamos, ¿no? del ruido de 50 o 60 Hz de la red eléctrica. Después, bueno, podemos tener fuentes de las PC, por ejemplo, que tienen fuentes switching. Esas en general son fuentes de ruido también que siempre se nos van a estar metiendo en nuestro sistema de adquisición. Digo, lo que uno tiene que tener presente es que no medir en esas frecuencias, y por otro lado, si están, que no me afecten mi medición, digamos, ¿no? O sea, tenerlas presentes, identificarlas, quiero decir. Bien, en el caso de ruido tenemos dos tipos de ruidos, uno que es determinístico y otro que es aleatorio. El determinístico viene dado por la interferencia externa, eso que les decía, lo de alguna interferencia de radiofrecuencia, la red eléctrica, etc. O si existe algún tipo de láser pulsado y demás, ese tipo de cosas meten ruido en el sistema eléctrico y puede que aparezca en nuestro sistema de adquisición. Y por otro lado tenemos el ruido aleatorio, que siempre está, digamos, por ejemplo, el ruido blanco o ruido Johnson, ruido de disparo. Todos, en general, los alumnos son de física o de ingeniería acá, ¿no? Así que dieron algo de ruido en alguna de sus materias en algún momento, ¿sí, no? Lo habrán visto. Bueno, en general, uno de los ruidos que se utiliza mucho, que se analiza mucho, es el ruido Johnson, que tiene que ver con la movilidad de los portadores de carga en una resistencia, en un material resistivo, digamos, ¿no? Es decir, que por el hecho de estar
la resistencia a una determinada temperatura, eso ya produce ruido de movilidad de electrones, digamos, ¿no? Ese ruido desaparece únicamente en el cero absoluto, cuando ya no se mueve nada, digamos, ¿no? Cuando la temperatura bajó al cero absoluto, ahí no se mueve nada, ahí desaparece, pero si no siempre está presente. Después, otro de los ruidos aleatorios son el ruido de disparo o ruido shot, que ocurre, por ejemplo, en los semiconductores, esporádicamente ocurre por la movilidad también de los portadores de carga. Y tenemos el ruido flicker o 1 sobre F, donde la densidad espectral de potencia disminuye a medida que aumenta la potencia, a medida que aumenta la frecuencia, perdón, que era esto justamente, disminuye a medida que va aumentando la frecuencia. Bueno, ¿qué es lo que analizamos del ruido? En general vamos a analizar la densidad espectral de potencia, que viene definida de esta forma, donde este parámetro B sobre raíz de delta F es la densidad espectral de tensión. La densidad espectral de potencia es lo que vamos a analizar cuando queremos analizar el ruido que tiene mi sistema, ¿no? Entonces, eso sale de ahí. Se habla de ruido RMS, que es raíz cuadrática media, digamos, del ruido, ¿no? Es algo aleatorio y entonces tiene esta definición la densidad espectral de potencia, de ruido. Bueno, características típicas del ruido, bueno, en general va a ser una corriente o una tensión que fluctúa al azar, digamos, ¿no? Va a ser algo que está ahí presente y que tenemos que saber cuál es el nivel de ruido que tenemos para poder decir, bueno, hasta acá es ruido propio de mi detector y después de eso o más arriba de eso va a ser la señal útil que me va a servir a mí para hacer mi análisis, digamos, ¿no? Bien, ¿por qué queremos conocer el ruido o interpretar la información que viene con el ruido? Y bueno, justamente una de las cosas que va a influir el ruido es la resolución que tengamos. Fíjense, acá tenemos dos ejemplos de detectores, uno con una sal, un detector con sodio de algo, que fíjense, la respuesta es esto que está acá, digamos, es algo bastante plano, como que no existiese nada ahí. Sin embargo, si yo la misma radiación la mido con otro detector que tiene mucha más resolución, puedo identificar que ahí existen picos de determinadas energías o partículas. O sea, está llena de información esa zona, nada más que uno ni siquiera lo veía y el otro sí lo ve, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Bien, acá podemos tener también una mejora en la sensibilidad. Si uno mejora el ruido del sistema, vamos a ver que acá no se ve nada, acá empieza a verse algo y acá ya tenemos un pico bien identificable de algún material, digamos, ¿no? Entonces eso también está relacionado con el ruido que tenga mi sistema. Bien, ¿qué determina la resolución? Fíjense, acá tenemos dos casos. El primer caso que vamos a analizar es cuando la variación de la señal es más grande que la variación de la baseline. Acuérdense, el baseline es la señal de ruido, propiamente, sin nuestro detector, digamos, ¿no? O sea, el sistema tiene un cierto baseline o línea de base que viene dado por el ruido propio del detector. Si esa variación es muy pequeña y nuestra señal varía más que esa baseline, la respuesta entre su señal más ruido va a ser algo muy parecido a lo que es la señal. En este caso, no nos importa tanto el ruido, digamos, ¿no? El ruido propio del sistema. ¿Por qué? Porque por esto mismo, porque no tapa nuestra señal, digamos, ¿no? La respuesta va a ser prácticamente parecida a nuestra señal. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no?
Número de fotoelectrones, bueno, en este caso rayos gamma de 1 MeV absorbidos por un cristal de sodio con yoduro de sodio, algo de eso. Entonces, fíjense, el número de fotoelectrones es una constante por la energía a esa radiación, a esa longitud de onda, por el quantum efficiency, es decir, la eficiencia cuántica, es decir, en qué zona el espectro es más eficiente para funcionar ese detector, le da un número, ¿no? Un cierto número. La variancia típica de ese detector va a ser la raíz cuadrada del número de fotoelectrones, le da 160 en este caso. Y si hacemos la relación entre esos dos números, tenemos que una variancia típica del 5 al 8%. Si eso, la señal de ese detector lo tomamos con un PMT, asumiendo un PMT de una ganancia de 10 a la 4, la carga del PMT viene dado por la ganancia del PMT por el número de fotoelectrones, nos da ese número, y la variación de esa señal es de 1,2 por 10 a la 7 electrones, mientras que el ruido electrónico es fácilmente menor que 10 a la 4. Entonces, en este caso, la variación de mi baseline es mucho menor que la variación de mi señal, entonces directamente no me afecta, digamos, ¿no? El otro caso es cuando tenemos que nuestra señal es muy estrecha, la variancia de nuestra señal es muy chica y tenemos mucho ruido de baseline. Lo que vamos a ver otra vez es una señal parecida en este caso ya a nuestra baseline, es decir que prácticamente no vamos a ver nuestra señal, digamos, ¿no? Entonces este es el caso que hay que resolver de alguna forma, digamos, ¿no? Bajar el ruido básicamente. Y bueno, acá otra vez otro ejemplo donde ocurre esto que decíamos, ¿no? El detector es de silicio, número de pares electrón hueco, viene dado por esta expresión donde tenemos la energía absorbida y la energía de ionización en el medio. La variancia típica de eso viene dada por esta expresión, y para fotones de 50 keV tenemos una variancia de 40 electrones, por ejemplo. Y bueno, y la relación nos da que eso varía 7,5 por 10 a la menos 4 electrones, ¿no? O esta relación en realidad. Pero fíjense que los niveles de ruido obtenibles van de 10 a 100 a 1000 electrones. Es decir que esta variación es mucho más grande que esto, entonces va a estar enmascarada por el ruido que tiene nuestro detector, ¿no? Bien. Bueno, ahora, ¿de dónde viene esa variancia? Y bueno, puede ser justamente esto que le decía, interferencias externas que se están metiendo en nuestro sistema, algún artefacto que ocurra debido a la electrónica imperfecta, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, siempre el ruido electrónico es lo que nos va a determinar cuál es nuestra resolución en general, digamos, ¿no? Bien, mecanismos básicos del ruido. En general, el ruido viene asociado a alguna corriente de electrones. La corriente inducida está relacionada con estos parámetros, donde E es la carga del electrón, B es la velocidad y L es la longitud de la muestra en la que se está analizando el movimiento de los electrones, digamos, ¿no? La fluctuación de esa corriente viene dada por el diferencial total, es la suma de estos dos parámetros, bueno, se suman cuadráticamente debido a que es ruido no correlacionado estadísticamente, digamos, ¿no? Esta es la forma de analizar de dónde sale el ruido debido a portadores de carga moviéndose, digamos, ¿no? Bien, a partir de ese análisis podemos decir que cuáles son los mecanismos que contribuyen al ruido. Bueno, fluctuaciones en la velocidad, eso es ruido térmico. Entonces, uno puede cambiar la velocidad de los portadores aumentando la temperatura, por ejemplo, de una resistencia o disminuyéndola
va a hacer que esos portadores se muevan más lento o más rápido, digamos, ¿no? La agitación térmica, acuérdense de un conductor que tiene electrones moviéndose, tenemos ruido térmico, digamos, ¿no? Eso en general está asociado con el ruido blanco y en general la densidad espectral de potencia va a ser una constante en ese caso, digamos, ¿no? Para este caso, el ruido térmico, incluso el ruido de disparo. Pero para el ruido 1 sobre F va a ser la densidad espectral de ruido va a venir dada por 1 sobre F a la alfa, donde alfa típicamente va entre 0,5 y 2. Esa es la pendiente justamente que veíamos del ruido 1 sobre F. Bien, después, ahora analicemos un poquito cuál es la expresión del ruido térmico o ruido blanco, que es el ruido típico que vamos a tener al aparecer un cable, una resistencia en nuestro sistema. Bien, entonces ese ruido, la expresión clásica que se tiene para el ruido Johnson es esto que está acá, la tensión. La tensión de ruido viene dada por 4K por T por R, la resistencia por el ancho de banda total del sistema. Entonces, acá es donde hay que analizar justamente cuánto, acá entra un nuevo parámetro que es el ancho de banda del sistema que yo estoy mirando. Entonces, depende del ancho de banda con el que esté mirando mi sistema, voy a tener más o menos ruido blanco también. Para el ruido shot se tiene esta expresión donde si se tiene una corriente media y S, el ruido de disparo o la densidad de ruido de disparo se puede obtener a partir de esta expresión, donde otra vez entra en juego el ancho de banda del sistema que estoy usando, ¿no? En determinados detectores donde se tiene una constante de tiempo tau, ese ancho de banda va a estar relacionado con tau de esta forma, ¿no? Digamos, son diferentes tipos de ruido blanco o de densidad espectral constante. En este caso tenemos el ruido 1 sobre F que tiene esta expresión para calcular el nivel de ruido que uno tiene en el sistema, y a partir de esto uno dice que en general cada vez es más difícil eliminar ese ruido cuando la frecuencia baja de un hertz, digamos, ¿no? Entonces, si tenemos que medir un sistema sumamente lento, digamos, eso en general va a tener asociado un ruido 1 sobre F muy grande, digamos, ¿no? Este tipo de cosas pasa mucho en los detectores CCD, por ejemplo, los que se utilizan en radioastronomía para detectar, o por ejemplo esto que les decía, lo de materia oscura y demás, son detectores que miden mucho tiempo justamente para reducir el ruido 1 sobre F, ¿no? Bien, tanto el ruido térmico como el ruido de disparo son puramente aleatorios. Eso quiere decir que tienen una distribución gaussiana de la baseline, o sea, de amplitudes. Uno, si analiza solamente la baseline, va a ver que tiene una distribución gaussiana de respuesta, ¿no? Eso es algo típico del ruido térmico o ruido aleatorio en general. Bien, ¿cómo analizamos el ruido correlacionado? Generalmente la potencia de ruido es aditiva, es decir, que la potencia de ruido se suma entre los diferentes tipos de ruido que existen en nuestro sistema, digamos, ¿no? Entonces, la suma de la potencia del ruido 1 más la del 2 y así sucesivamente. Entonces, cuando tenemos ruido correlacionado, lo que tenemos que hacer es hacer la suma cuadrática de esos ruidos y donde aparece este factor C, que es el factor de correlación justamente, que puede variar desde -1
es decir, totalmente anticorrelacionado, a más 1 que es totalmente correlacionado, es decir que podemos pasar por 0, incluso desde menos 1 hasta 1, pasando por 0, y en particular cuando C vale 0 quiere decir que no están correlacionados directamente. Entonces en ese caso la tensión de ruido viene dada por esta suma que está acá, digamos, ¿no? La sumatoria de la raíz cuadrada de los ruidos individuales de cada una de las fuentes de ruido, digamos, ¿no? Bien, ahora existen, para poder hacer una equivalencia entre la cantidad de ruido y la cantidad de potencia de señal entregada a nuestro sistema y demás, se definen algunas mediciones de ruido equivalente de señal, donde por ejemplo se define esta potencia equivalente de ruido, o NEP, definida de esta forma, digamos, ¿no? Para una potencia de señal de entrada dada, conociendo la relación señal-ruido que tiene nuestro sistema. Entonces, si conocemos la relación señal-ruido para esa potencia, podemos determinar cuánto es el ruido equivalente, la potencia del ruido equivalente para ese sistema, ¿no? Estos son diferentes artilugios o formas de analizar equivalentemente un ruido, digamos, ¿no? También se puede hacer una equivalencia con la carga de ruido. Si uno tiene un detector que está detectando carga, por ejemplo, esto es una forma de comparar las dos magnitudes, digamos, la señal y la carga de ruido que se tiene, digamos, ¿no? Otra vez, en este caso, la carga equivalente de ruido es la carga de señal que produce una relación señal-ruido de 1, lo mismo que pasaba anteriormente, digamos, ¿no? Potencia de entrada de señal para la cual la relación señal-ruido es la unidad. Eso es la definición de estas dos mediciones equivalentes de ruido. Bien, hablemos ahora, ya vimos recién que el ancho de banda tiene mucha influencia en nuestra medición de ruido, ¿no? Entonces, generalmente cuando tenemos un sistema, como este sistema que está acá, un filtro sencillo, vamos a ver que tiene un ancho de banda para la señal, ¿no? Definido como el punto de menos 3 dB, digamos, ¿no? O el punto donde la señal cae a la mitad de potencia, digamos, ¿no? Ese punto que está ahí es el punto definido como la frecuencia de corte para ese sistema, es el punto de menos 3 dB. Ahora, si queremos analizar el ruido para ese mismo sistema, vamos a ver que no tiene el mismo ancho de banda, sino que va a tener un ancho de banda de ruido propio, digamos, que viene definido por esta ecuación. ¿Por qué? Porque para el ruido hay que tener en presente toda esta parte de señal que no se tiene en cuenta, digamos. Entonces, lo que se hace es, se arma un cuadrado para la señal y también un cuadrado para el ruido, donde se mete toda esta parte acá, digamos, ¿no? Entonces, lo que se hace es se compara esos dos rectángulos y se va a ver que en general el ancho de banda de ruido es un poco mayor que el ancho de banda de señal. Fíjense, bueno, acá simplemente son algunas definiciones, ¿no? Ganancia del sistema y H de J omega es la respuesta en frecuencia del sistema. La ganancia es algún parámetro elegido adecuadamente, por ejemplo, para sistemas pasa abajo, G es la ganancia en DC, quiere decir que es el punto acá, digamos, ¿no? La ganancia en ese punto en DC, en corriente directa, y para un sistema pasabanda sería la máxima ganancia que tiene el sistema pasabanda, digamos, ¿no? En este caso es un pasabajos, entonces la ganancia se toma como 1 en este caso particular.
Entonces, para analizar este circuito, por ejemplo, la ganancia en DC es de 1, fíjense que esto está en decibeles, entonces acá empieza en 0, es decir que ahí tenemos 1, una ganancia de 1, y el ancho de banda de ruido va a venir dado por pi sobre 2 por FC, donde FC es la frecuencia de corte para la señal, mejor dicho, frecuencia de corte. Entonces, el ruido va a tener 1,57 veces FC, va a ser un poco más extenso, digamos, que el ancho de banda de la señal. Esto es importante porque cuando uno está analizando el sistema y quiere analizar el ruido Johnson, por ejemplo, va a necesitar el ancho de banda del sistema. Y para eso es importante determinar cuánto es el ancho de banda para el ruido, no para la señal, no son lo mismo en este caso. Bien, ahora vamos a ver un ejemplito de cuál es la importancia justamente de ese ancho de banda que estábamos hablando recién. Vamos a verlo con un ejemplo, justamente. Supongamos una señal sinusoidal, que es esta que está acá, de 1 kHz y una amplitud de 1 microvoltio, vamos a decir que es algo súper pequeño. Si tenemos un amplificador con un ancho de banda de 1 MHz y un ruido equivalente de entrada de 1 nanovoltio por raíz de Hertz, el ruido total de ese sistema va a ser de 1.3 microvoltios. Entonces, si comparamos este nivel de ruido con el nivel de señal, tengo una relación señal-ruido de 0,8. Esa relación señal-ruido yo la puedo mejorar simplemente cambiando este parámetro que está acá, que es el ancho de banda del amplificador que estoy usando para sacar esa señal, para amplificar justamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo primero que puedo hacer es reduzco ese ancho de banda. Fíjense que el ancho de banda de mi amplificador me mete todo este ruido que está acá, digamos, ¿no? Es ruido blanco, que todo esto que está acá yo no lo quiero. A mí lo único que me interesa es la señal que está acá. Entonces, si yo reduzco el ancho de banda, pongo un pasabajo que me deje pasar solamente la señal de 1 kHz y tiene una frecuencia de corte de 2 kHz, entonces el nivel de ruido va a ser, fíjense que ya pasamos a 56 nanovoltios, solamente reduciendo el ancho de banda de mi sistema de adquisición de datos. En ese caso yo ya logré mejorar la relación señal-ruido de hasta 18 veces, es decir que mi señal es al menos 18 veces más grande que el ruido que tengo en mi sistema, muy contrario a lo que tenía anteriormente, que de hecho mi señal era más chico que el ruido que tenía. Entonces, sí, perdón. Entonces, solamente reduciendo el ancho de banda, yo logré mejorar la relación señal-ruido de mi sistema. Pero además, podría querer mejorar incluso más mi sistema, digamos, poniendo, acá yo puse un pasabajo, pero tengo esta zona que todavía está metiendo ruido. Entonces, ¿qué pasa si en realidad yo pongo un pasabanda que me deje pasar solamente la señal de interés más algún ancho de banda mucho más pequeño? Por ejemplo, si ese ancho de banda es de 100 Hz alrededor de mi señal, la relación señal-ruido se convierte en 100 ya en este caso. O sea, logré mejorar muchísimo mi sistema solamente actuando sobre el amplificador que tiene que tengo para amplificar la señal, ¿no? Bueno, ¿qué tan pequeño puede ser el ancho de banda? Bueno, lo que hay que tener en cuenta cuando uno no es solamente reducir, digamos, ¿no? Porque eso va a llegar a un punto en que me va a afectar el tiempo de establecimiento de mi señal, por ejemplo. Cada vez que el ancho de banda es más pequeño, hace que en el tiempo la señal sea más lenta, digamos, ¿no? ¿Está bien? O sea, siempre tienen que mirar
la respuesta de un sistema desde el punto de vista, desde el tiempo temporal, la respuesta de un pulso, por ejemplo, y la respuesta de ese sistema en frecuencia. Es decir, que siempre tiene que estar analizando los dos mundos, digamos, ¿no? El tiempo y la frecuencia. Entonces, si yo afecto el ancho de banda, estoy afectando también el tiempo de establecimiento de la señal. En conclusión, puedo estar haciendo que mi sistema sea más lento, digamos, ¿no? Y bueno, entonces, como conclusión a todo este análisis, siempre se debe buscar un compromiso entre lo que es rápido para mí y la mejora en la relación señal-ruido, digamos, ¿no? Entonces, es un compromiso siempre y yo debo ser capaz de analizar ese compromiso, qué es lo que más me conviene, digamos. No quiero que sea extremadamente bueno para sacar una relación señal-ruido muy grande, o quiero que sea rápido, digamos, ¿no? Bueno, métodos básicos de reducción de ruido, esto que dijimos recién, reduciendo el ancho de banda. Y hay otra técnica que es la de promediación o integración, es decir, adquirir muchos datos y hago promedios de esos datos para reducir el ruido que tengo. En este caso, la señal crece como el número n de muestras añadidas, y si el ruido es blanco y aleatorio, el ruido crecerá como raíz de n. Uno crece como n y el otro como raíz de n, entonces uno va a ir creciendo más rápido que el otro, digamos, ¿no? El ruido se me va aplacando un poco ahí, ¿no? Una pregunta. Sí. En la segunda técnica, porque en la segunda técnica vemos que la señal se encuentra a una frecuencia con un ancho de banda corto. Sí. Aquí lo que queremos es, si mi sistema es muy lento para hacer las mediciones, Sí. mi señal no tiene los gigantes. En el segundo punto, en la integración o promediación, Sí. si el sistema es muy rápido, Sí. va a permitir más pulsos. Claro, exactamente. Por eso, uno tiene que elegir uno de estos dos. Por ejemplo, podría querer adquirir muchos pulsos pequeños con una relación señal-ruido pobre, pero hago una integración, una promediación, y de esa forma limpio la señal, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, y hasta acá yo diría que cortemos un momentito, hagamos un descanso de unos 10-15 minutos y después hablamos sobre el tubo fotomultiplicador. Entonces, ¿está bien? ¿Les parece?